Qué tremendo regalo la confianza que Dios nos provee, la seguridad de la salvación. Dios ha sido bueno este tiempo, sigue siendo bueno. La iglesia sigue creciendo. Dios sigue añadiendo a esta casa de oración a los salvos. Y eso es un regalo maravilloso. Pocas iglesias en este tiempo pueden experimentar el favor de Dios de la manera que lo está experimentando Vida Eterna. ¿Hay alguien que nos visita hoy por primera vez? ¿Alguien? Bienvenida, bienvenida, bienvenidos. No los conocemos, pero les amamos. Somos una gran familia en la fe que amamos a Dios y los amamos a ustedes. Amén. Démosle un aplauso a nuestros nuevos invitados, a nuestros nuevos miembros de la familia. De verdad nos sentimos muy gozosos de que estén acá. Vamos a entrar en un tiempo de compartir de la palabra. Vamos a entrar en un tiempo de disertación del mensaje. Para mí es una experiencia nueva, no sé qué está pasando ahí atrás. Entonces me toca adaptarme. Si ven que me caigo, que titubeo, crean que es parte del espectáculo. Compartir de la palabra de Dios por mucho tiempo se ha creído, se nos ha entregado la idea de que la palabra de Dios es un performance, es parte de un guión que ya viene escrito y que los cristianos nos aprendimos en un momento y lo fuimos traspasando de generación en generación, de hermano en hermano, de evangélico en evangélico, y nos hemos quedado con esa idea. La construcción de la gran comisión en este tiempo y en el pasado se entregó o se nos dio con la connotación de que era como una obligación, que era como un mandato, ¿cierto? Predicar el evangelio es un mandato, o eso nos enseñaron. Y como todo mandato, no siempre a uno cuando lo mandan uno responde positivamente. Por lo menos yo no. Yo tengo como ciertos problemas con la autoridad. Algunos hermanos lo han notado. Llega seguridad ciudadana y yo salgo. Como, ¿qué pasa acá? A ver, ¿qué argumentos traes tú? Dios te bendiga. Entonces, hay algunos hermanos que ante un mandato se rebelan. Y otros hermanos que ante un mandato lo cumplen. Hay dos tipos de personas, dos grandes grupos. Respecto a la gran comisión también sucede lo mismo. Vamos a evangelizar y hay gente que se enciende en un fuego apasionado por las almas. Y hay otros que ante la gran comisión, ante el proceso de evangelizar, responden como, ya bueno, si todos van yo voy. O yo voy pero me quedo orando, que no está mal. Ojo. Pero es un proceso en el que nosotros nos debatimos y que dependiendo de la pasión que nosotros tengamos por las almas, por las multitudes, lo cumplimos de una manera u otra. En las últimas semanas hemos estado hablando de esta gran comisión. En la primera semana hablamos de evangelizar, lo que significaba evangelizar, lo que significaba el evangelismo. Hablábamos de que Jesús lo hizo, Jesucristo evangelizó. Hablábamos también de cómo Jesús evangelizó, cómo Jesús enseñaba a evangelizar. El primer evangelista y evangelizador fue Jesús. Luego en la siguiente semana hablábamos de nuestro rol como evangelizadores. Hablábamos de las formas en las que ilustra la Biblia el proceso de evangelizar. Un pescador, un sembrador. Esas figuras las representó Jesús en su humanidad y en su tiempo con nosotros en la tierra. Y nos delegó la gran misión de que nosotros hagamos lo mismo. ¿Alguno ha evangelizado en algún momento? Pastor, ahí algunos no levantaron la mano, ya usted sabe. Todos en algún momento hemos evangelizado, hemos visto evangelizar o nos evangelizaron. Si no, no estuvieran acá.
Entonces podemos reconocer cómo es ese rol de la evangelización. Y seguimos entendiendo, a pesar de que el proceso de evangelización es un proceso familiar para nosotros, no es extraño, no es algo del otro mundo, no es algo que es solamente para algunas personas, nosotros seguimos sintiendo de que la evangelización es un proceso mandatorio para todo cristiano. Todos los cristianos deben evangelizar. Amén. Pero en la mañana de hoy vamos a tener otro enfoque respecto a la evangelización. Vamos a dar una mirada quizás más profunda a lo que significa la evangelización. ¿Por qué? Nuestra iglesia se está adentrando a un proceso de crecimiento multiplicador que va a nacer de ustedes. Y si no evangelizamos por pasión, deberá ser por compasión. Y así se llama el mensaje de hoy. Uno más, si no es por pasión, que sea por compasión. Amén. Voy a invitarlos a que vayan a sus Biblias en Mateo capítulo 28, versículo 16. La predicación de hoy, el mensaje de hoy va a ser algo muy familiar para ustedes, porque el pastor lo ha compartido los domingos anteriores. Ustedes los han leído en algún momento de sus vidas y para nosotros es de sumo gozo decir de que nosotros conocemos la Gran Comisión. Cuando nosotros salimos a evangelizar, sentimos un gozo tremendo porque estamos cumpliendo la Gran Comisión. Incluso hablar de la Gran Comisión implica un verbo de cumplir, de hacer. Un verbo que representa la respuesta a un mandato. Y dice la Biblia, Mateo capítulo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahí el versículo que nosotros sabemos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id. Y nosotros los que evangelizamos en algún momento nos apasionamos con este versículo. Por tanto, id, y yo voy a ir, voy a salir de mi iglesia, voy a salir de mi comunidad, voy a salir de mi nación. Porque hay en mí una pasión por las almas o por la sensación de arrebatarle las almas que se está robando Satanás. Hay un fuego en mí por ganar personas para Cristo, por hablarle a Cristo. Y mientras más personas yo gano, más victorioso me siento, más gozoso me siento. Y esa posición de pasión, vuelvo y repito, de pasión es maravillosa cuando uno la empieza a experimentar. Es como cuando uno está jugando un videojuego y a medida que vas avanzando vas acumulando puntos. Así sucede con la pasión de la evangelización. Y este proceso de evangelización no es externo o no es diferente para las personas que tienen 10 años en la iglesia, 5 años o un día. Esta invitación a ir y a ser discípulos es normalizada para todos. Es lo que ha estado predicando el pastor los últimos domingos. Es parte del centro de nuestra doctrina, multiplicarnos y entregar la buena nueva de salvación. Entregar la buena nueva de salvación significa y representa, lo ha compartido el pastor, lo dice la palabra, dar una buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Que no hay perdición, no hay condenación, hay salvación. Entonces, para resumir este primer punto, llegamos a la conclusión de que el proceso evangelizador, la gran comisión, durante el último tiempo se ha convertido y se ha concebido como un mandato. Un mandato, una orden que yo tengo que ejecutar, ¿cierto? Pero sucede respecto a los mandatos que cuando yo tengo que cumplir como una norma, a veces tiendo a separar el deber del querer. Me explico mejor. A mí la palabra me dice ir y hacer discípulos. Y yo voy. Si otro va, yo voy, yo me animo. Si la iglesia organiza un proceso de evangelización, lo recuerdo muy bien, el pastor estaba predicando y hizo una pregunta en el grupo, ¿por qué no evangelizamos? Y yo fui uno de los que respondió y decía que faltaban instancias para ir a evangelizar. Esa respuesta fue bien pensada, como bien intencional.
Porque sucede que la iglesia solamente evangeliza si hay un movimiento evangelizador. Muy pocas veces nosotros le hablamos de Cristo a las personas que trabajan con nosotros, nuestros amigos, pero el mensaje de esas conversaciones, cuando nosotros hablamos con gente que conocemos, no denota y no tiene la estructura de ese mensaje de salvación. Cuando yo hablo de Cristo con otras personas que conozco, como amigos, familiares, conocidos, compañeros de trabajo, parto diciendo, yo soy cristiano. Y empezamos a hablar más de la naturaleza de la vida en Cristo, quizás de la religión, de lo que es el Evangelio, pero nos olvidamos de hablar de la gran comisión, que es Cristo me salvó y te quiere salvar a ti. Nosotros no tenemos esa conversación en los trabajos, o sí, muy pocas veces. Entonces vemos que hay una diferencia entre cuando la iglesia se organiza para ir a evangelizar y vamos todos y decimos Cristo te ama, murió en la cruz por ti, no hay perdición para ti, Cristo limpió tus pecados. A cuando nosotros hablamos con nuestros amigos, conocidos, compañeros de trabajo, yo soy cristiano y tengo 10 años en la iglesia. Cristo me salvó a mí. Muy pocas veces decimos, Cristo quiere salvarte a ti. Muy pocas veces decimos que esto bueno que me está pasando a mí, quiero que te suceda a ti. ¿Y por qué se da esa diferencia? Que cuando yo voy con los hermanos a la estación del metro, pongo una sonrisa en mi rostro y le digo que Cristo quiere salvarte. Y cuando estoy en mi casa o en mi trabajo con mis amigos, hablo más de mi vida en Cristo, de mi vida en iglesia, de mi vida dentro de lo que para ellos es una religión y para nosotros es un modo de vida. Entonces cambia el discurso, cambia la manera de hablar, de comunicar esa gran comisión. Y es porque cuando nosotros ejecutamos la gran comisión en la iglesia lo vemos como un mandato. Y ese mandato nos lleva a hacerlo al pie de la letra, como nos enseñaron que debía ser. Ese mensaje tiene una estructura, hay una serie de versículos bíblicos que yo comparto. Si no me los sé, comparto mi testimonio, pero estoy cumpliendo con esa orden. Sí me van siguiendo, ¿no? En la diferencia que hay cuando nosotros hablamos del evangelio en un proceso de evangelización y cuando nosotros le hablamos a cualquier persona de Cristo. Pues déjame decirte, yo no vengo a revolucionar la historia del evangelio, pero habíamos estado haciendo todo mal. Porque nuestra pasión por evangelizar, para que las personas se salven, deben nacer de otro foco, de otro valor cristiano que muchas veces dejamos de lado. Y ahí es donde vamos a la segunda parte de este mensaje, que se llama Si no es por pasión, es por compasión. Y para eso quiero invitarlos al capítulo 9 de Mateo, versículo 35. Y esta parte a mí me conmueve mucho porque la mayoría de los milagros que hizo Jesús, que ejecutó Jesús, nacieron de este valor, de esta sensación profunda que debe morar en nosotros para que nuestra sensación al momento de evangelizar se transforme. Todos los milagros que sucedieron hechos por la mano de Jesús y los milagros multitudinales que sucedieron en la Biblia nacieron de la compasión. Les voy a dar un poquito de contexto respecto a Mateo capítulo 9. Jesús venía de hacer varios milagros personales. Resucitar a una niña muerta, sanar enfermos, dar la vista a un ciego. Todo eso sucede en los capítulos previos y en los versículos previos a lo que vamos a leer ahora. Pero llega un momento en el que Jesús se enfrenta a una multitud, a un gran grupo de personas. Y empieza a suceder lo que debe suceder y lo que va a suceder en nosotros cuando nos vayamos de aquí el día de hoy. Dice la palabra. Mateo capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor.
Cuando nuestra pasión por evangelizar, por salvar a las personas, pasa de ser un mandato que dice la Biblia de ir y hacer discípulos, a un sentimiento profundo de compasión por las personas que sufren, que están perdidas, que están pasando por momentos difíciles, hermano, nos volvemos en evangelizadores incansables. El contexto bíblico denota que Jesús estaba agotado. Jesús venía de una gran jornada de trabajo. Dice que enseñaba, predicaba. Pero llegó un momento en el que todo eso que estaba haciendo lo llevó a reflexión y dijo, vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Voy a tomarme el permiso de Antonio, que él compartió un testimonio muy bonito el día de la evangelización. Mientras todos estábamos modo ir y hacer discípulos en la estación del metro, tal como nos habían mandado, Antonio tuvo un espíritu diferente y él dice que él tomó su bici y se fue a otro lugar. Y en Antonio se movió un sentimiento, un valor cristiano que se llamaba compasión. Y ahí es donde nosotros vemos la diferencia entre predicar porque tenemos que ir a ser discípulos y arrebatarle las almas al enemigo. Con tu permiso, Antonio tomó la bicicleta, fue a un lugar donde él se identificó que estaba perdido. Y que sabía que había mucha gente que estaba perdida. Y fue hacia allá. ¿Qué creen que fue lo que movió a Antonio a hacer algo diferente? A romper el patrón. Quizás a meterse en problemas. Él lo dijo, pastor, yo hice lo que no tenía que hacer. La compasión. Cuando tú sientes compasión en tu corazón por las multitudes, por las personas, por las almas, eres capaz de entregar tu vida por una persona que está perdida. De resto solo vas a evangelizar. Y este mensaje puede ser medio solemne, igual va a ser un poco breve. Pero el llamado es a que si ya nosotros, la semana 1 de esta serie, hablamos de cómo es la gran comisión, de evangelizar, de cómo es ese proceso, luego nos enseñaron cómo hacerlo, el día de hoy tú tienes que irte de acá con un sentimiento profundo por las personas que sufren, sean como sea. Yo cuando estaba preparando el mensaje, yo le decía al Señor, Señor, pero nosotros sabemos que Chile es una gran población no creyente. Es una multitud y nosotros tenemos compasión, pero ¿cómo rompemos ese esquema? Y vi muchas imágenes. Vi una marcha para que normalicen el cultivo de la droga, de la marihuana. Vi marchas feministas, vi marchas gay, vi cualquier cantidad de marchas. Pero no vi ni una cristiana. No vi ni un movimiento cristiano que al menos hiciera un poco de ruido. Y para la gloria de Dios, la Iglesia Vida Eterna lo está haciendo. A su tamaño, al tamaño que Dios está dictando, a la medida que Dios nos está guiando, pero lo estamos haciendo. Yo quiero que ustedes se den un aplauso por eso. Démosle un aplauso a Dios. Porque estamos pasando de ir y hacer discípulos como un mandato a sentir compasión por las multitudes. Sigue diciendo la palabra en el versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A la verdad la mies es mucha. Hay mucho por hacer en nuestra comunidad. Y los obreros son pocos. Rogad al Señor, dice la palabra. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús estaba rodeado de personas que creían en Él. Estaba acorralado prácticamente. Ya había sucedido la elección de los discípulos. Estaba rodeado de 12 personas que podían ser obreros. De hecho, ya había encomendado la primera comisión. ¿Por qué Jesús dice rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies? Si ya tenía. ¿Saben por qué?
Porque el Señor no necesita gente que cumpla la orden de ir a ser discípulos. Yo les aseguro que si estructuramos una empresa que le preste servicio a las iglesias de evangelización, lo van a hacer. Yo constituyo una empresa, mi servicio es, te alquilo 10 evangélicos que vayan y prediquen. Van a ser los mejores evangelizadores de Chile. Y tú me pagas por eso. En ese contexto estaba Jesús. Estaba rodeado de gente que podía evangelizar. Pero no habían, hasta ese momento, gente que tuviera compasión por las multitudes. No había gente que tuviera compasión por las almas. De hecho, si avanzamos al capítulo 10, dice que Jesús estaba en un lugar abierto y habían como 5.000 personas nada más. Y les dice, díganle que se recuesten y démosles de comer. Porque no han comido, dice Jesús. Compasión tenía Jesús. Y viene uno de sus discípulos y dice, no, si no tenemos más que, ¿cuántos? 3 panes y 2 peces, 5 panes y 2 peces. No había compasión en ese discípulo. Dice, no, hagamos algo. Mejor que se vayan a su casa y vean a ver qué hacen, porque no tenemos suficiente. Había un discípulo que no se le había despertado la compasión por las almas. No se le había despertado la compasión por las multitudes. Y hermano, el llamado el día de hoy es a que tú deseches tu idea de que la gran comisión es un mandato y que yo debo cumplir, a que te despiertes y empieces a despertar esa compasión por las almas. Les comparto un poco la definición de compasión. No sé si me secundan allá. Compasión suele confundirse con lástima. Se refiere más a la piedad, simpatía y afecto. Proviene del hebreo raham, que indica una muestra de misericordia y el albergue de la piedad. Compasión no es lástima. Compasión no es que di la moneda de 500 que me sobró. Compasión no es que oré por esta persona y ya luego no me importa. Compasión es un sentimiento profundo que va más allá de cumplir el mandato de hablarle a Cristo y bueno, y que suceda lo que Dios quiera. Compasión es tener empatía con esa persona y orar por esa persona entendiendo lo que está sufriendo. ¿Por qué los milagros de Jesús eran tan sentidos? Y había un Juan el Bautista que igual hacía milagros y algunos apóstoles también hacían milagros. Porque los milagros de Jesús nacían desde la compasión. Y en nosotros debe moverse ese sentimiento de que nuestra intención de evangelizar no nazca de la pasión de ganar almas, sino de la compasión por las multitudes, por las personas. Y la invitación en esta mañana es a que nosotros sintamos esa compasión. Y si vamos en la micro y vemos a un chofer estresado porque ha estado conduciendo todo el día, capaz que no vamos a tener la oportunidad de predicarle, pero vamos a declarar palabras sobre esa persona. Vamos a hacer algún acto de fe que entregue sosiego a esa persona. Si vemos a alguien cargado, a una persona sin hogar, debemos despertar la compasión, hermano. Porque podemos ser los expertos evangelizando. Podemos aprendernos al pie de la letra lo que dice la Biblia respecto al mensaje de salvación. Pero si no hay compasión, no hay nada. Si no hay compasión, vamos a ser esos discípulos que le dijeron a Jesús que despidieran a las personas porque no había comida suficiente. ¿Notan la diferencia? ¿Notamos la diferencia entre ir y cumplir un mandato y despertar esa compasión? Sigue diciendo la Biblia, Mateo 14, versículo 14, lo recalca y dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Voy con 3 conclusiones. Los grandes milagros ejecutados por Jesús nacieron de la compasión. Y les dejo por ahí los versículos. Por los perdidos e indefensos, Mateo 9:36, lo leímos hace un momento. Por los enfermos, Mateo 14:14. Por los perseguidos y hambrientos, Mateo 15:32. En los 3 versículos, el autor esboza la misma frase.
y vio a las multitudes y sintió compasión de ellas. Y hoy en esta mañana vamos a orar para que Dios deposite esa medida de compasión. La iglesia ha pasado mucho tiempo pidiendo: Señor, dame denuedo para predicar la palabra. Señor, danos recursos para predicar la palabra. Señor, dame valentía para predicar la palabra. Pero no necesitas más que compasión. Y es una palabra que casi debe signarse en nuestro corazón. Porque si queremos que las cosas empiecen a suceder diferente, si queremos sentir ese respaldo divino cuando estamos predicando el Evangelio, eso debe nacer de la compasión. Y no es una medida milagrosa que Dios te da y que Jesús te pone una píldora de compasión y tú te llenas de compasión. No. Es cuestión de que nosotros abramos nuestros ojos, dejemos de ser indiferentes a los problemas. Y me perdona nuevamente Antonio, pero que miremos la necesidad desde otra perspectiva. Que empecemos a estar atentos a donde hay necesidad. Que no vayamos a la segura, sino que vayamos a donde nos cueste. Que no prediquemos el Evangelio porque yo vi a esa persona y creo que puede ser sensible, sino que prediques al que sientas que más te va a costar, al que te va a rechazar, al que te va a decir que no. Porque a ese nadie más se le va a acercar si no eres tú. Predicarle a los mayores es fácil. Predicarle a los que yo veo que vienen cansados del trabajo es fácil. Predicarle al rockero, muy difícil. Pero déjame decirte que tú no eres el que hace la obra. La obra la hace Dios. Pero necesita obreros con compasión que vengan a la mies y hagan el trabajo. No que cumplan el trabajo, es muy diferente. Que lo hagan por compasión. Vamos a ponernos de pie. En la compasión está el origen de la pasión por evangelizar, no al revés. Tu pasión por las almas no se despierta si no tienes compasión. Tu pasión por predicar, por arrebatar almas al enemigo no se despierta de manera espontánea. Necesitas ver la necesidad y sentir compasión. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es refresco, Señor Jesús. Padre, pero también es luz a nuestros ojos. Señor, te doy gracias porque tu mensaje, Señor Jesús, nos muestra una manera diferente siempre, Señor Jesús, de sentir y vivir lo que ya sabíamos. Y en esta mañana, Señor, reclamamos y pedimos una medida de compasión, Señor Jesús. Padre, que en nosotros se despierte esa pasión, Padre, pero por salvar a las personas, por amar a las personas, Señor Jesús. Padre, no queremos seguir cumpliendo un mandato, queremos ejecutar la gran comisión, pero porque sentimos la compasión que tú tuviste de las personas. Padre, te pedimos que abras nuestros ojos espirituales para ver la necesidad, Dios amado, para mirar a las personas como tú las miraste, Señor Jesús. Señor Jesús, queremos mirar como tú miraste. Señor, queremos ver, Señor Jesús, a las multitudes como tú las vistes. Señor, y cuando sintamos temor, cuando sintamos que nos falta algo, Señor, no te pedimos nada más que compasión. Pon esa medida de compasión que se movió en ti, Señor Jesús, Padre, para sentirnos invencibles, Señor Jesús. Queremos ser invencibles, pero por compasión. Señor, te doy gracias. Gracias porque tú ensanchas el lugar de oración, Dios. Porque tú traes a los que han de ser salvos y no se apartan de ti, Señor Jesús, porque en ti encuentran alivio, porque en ti encuentran pan, Dios amado, porque en ti encuentran refresco, encuentran sosiego. Señor, y yo quiero ser uno de esos obreros que tú llamas a tu mies. Señor, yo quiero ser uno de esos que van al frente
y comparten tu mensaje de salvación, pero por compasión, por amor a las personas, por amor a las almas. Señor, cambia mi manera de pensar. Señor, cambia mi manera de ver a las personas y que sea yo viéndolas como tú las ves. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Yo les voy a compartir algo de lo que Dios hizo durante este viernes. Y que estoy seguro ustedes se van a seguir sumando y se van a seguir sumando porque ahora despiertan un sentido de compasión por las almas. Amén.